Hola a todos. El día de hoy aprenderemos a determinar cuál debe ser el tamaño del elemento de malla que debemos utilizar para nuestra simulación. Y para poder hallarlo, debemos hacer un proceso el cual se le conoce como análisis de sensibilidad. Para un claro entendimiento, vamos a considerar el caso de un intercambiador de calor. Imaginemos que hemos realizado un ensayo experimental para determinar cuál es la temperatura a la salida del intercambiador. En ese ensayo experimental, hemos encontrado que la temperatura a la salida es de 12.6 grados Celsius y la temperatura interna promedio es de 34.6 grados Celsius. Es decir, que estos resultados son reales. Posteriormente, teniendo nuestra geometría en 3D o CAD, que es idéntica a la del ensayo experimental, iniciamos el mallado con un tamaño de elemento de malla de 0.06 metros. La elección de este valor inicial es arbitraria. En otro caso de otra simulación que tú desees desarrollar, sea de turbomáquinas, simulaciones hidráulicas, aerodinámicas, etc., tú deberás elegir un valor de tamaño de elemento de malla inicial para comenzar este análisis. Necesariamente vas a tener que elegir al azar un valor. Luego de ello, con ese valor inicial que para este caso del intercambiador es de 0.06 metros del tamaño del elemento de malla, obtenemos los siguientes resultados al haber concluido la simulación. Tenemos que la temperatura a la salida es de 16 grados Celsius y la temperatura promedio interna es de 42.1 grados Celsius. Si estos valores los comparamos con los resultados reales que hemos obtenido de la experimentación, observamos que tenemos un margen de error bastante grande. Por ese motivo es necesario realizar un refinamiento de la malla disminuyendo el valor del tamaño del elemento de 0.06 metros que habíamos puesto inicialmente a un valor mucho menor. En este caso yo he elegido 0.02 metros. Tú puedes elegir otro valor, pero lo importante es que sea menor. ¿Con qué finalidad reducimos el tamaño del elemento de malla? Con la finalidad de reducir ese margen de error. Una vez que nuevamente hemos hecho la simulación, hemos encontrado que la temperatura a la salida del intercambiador es de 12.1 grados Celsius y la temperatura promedio es de 35.2 grados Celsius. Con este nuevo valor de tamaño de elemento de malla, este margen de error se ha reducido. Ahora vamos a refinar nuevamente la malla, disminuyendo el tamaño del elemento de 0.02 metros a 0.01 metros. Con lo cual observamos que la temperatura a la salida es de 12.4 grados Celsius y la temperatura promedio interna es de 34.8 grados Celsius. Si observamos los valores que hemos obtenido en esta simulación, estos valores se acercan más a los valores reales de la experimentación. Sin embargo, como puedes observar, el tiempo de simulación ha aumentado considerablemente. A este proceso de comparar resultados de la simulación habiendo refinado la malla se le conoce, como lo habíamos comentado, análisis de sensibilidad. Para esta explicación hemos utilizado solamente 3 tamaños de elementos de malla. Sin embargo, tú puedes analizar una mayor cantidad de valores. Y luego de haber hecho las simulaciones con estos valores, tenemos que elegir el tamaño correcto para nuestra simulación. En este caso, la opción más adecuada sería un tamaño de elemento de malla de 0.02 metros. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué debemos elegir este valor? Bueno, con este valor obtengo un margen de error aceptable y muy cercano si lo comparamos al que obtuvimos con el tamaño de elemento de malla de 0.01. Y además, muy importante, es que el tiempo de simulación o costo computacional es mucho menor, lo que me permite conseguir resultados en menor tiempo. Por estas razones, el tamaño del elemento de malla tendría que ser, para este caso, igual a 0.02. Si luego de este análisis tengo que desarrollar otra simulación con esta misma geometría del intercambiador de calor, pero con diferentes condiciones iniciales, podemos omitir el análisis experimental porque ya tenemos una primera validación para este modelo geométrico. Y esto aplica para otras simulaciones que tú quieras desarrollar. Sin embargo, debemos hacer una salvedad que debes tener en cuenta y mucho cuidado. Para una publicación que requiere rigurosidad académica, siempre será necesaria la validación. De todo esto puede surgir una primera pregunta, y sería la siguiente. Entonces, ¿debemos hacer un análisis experimental para determinar el tamaño del elemento de malla de nuestra simulación? Y la respuesta es sí. Es necesario tener un ensayo experimental para poder validar, acuérdate de esa palabra, validar nuestra simulación. Sin embargo, es posible que en algunos casos no se tenga resultados de un ensayo experimental.
Para esas situaciones será necesario buscar algún paper, alguna publicación, donde se haya realizado una simulación parecida a la que yo quiero desarrollar. Pero debes tener en cuenta que una simulación sin validación, es decir, sin un resultado experimental con el cual comparar, difícilmente se obtengan valores correctos. Y esto es muy importante si tu proyecto lo requieres para una tesis de grado, posgrado o alguna publicación en alguna revista importante. Otra pregunta que puede surgir es la siguiente. Si voy a realizar una simulación para la industria o para una empresa, no tendría sentido hacer un experimento, porque ¿para qué valdría la simulación si los resultados ya los obtengo de un experimento? Lo cual también es correcto. En los casos para simulaciones de empresas en los cuales hay un requerimiento de simulaciones, no es posible hacer ensayos experimentales, por temas de tiempo, costos o algún otro. En esos casos debemos utilizar ecuaciones analíticas para verificar los resultados que obtengamos de la simulación sean cercanos a los calculados. Y aquí debemos diferenciar de lo que es una verificación de una validación. La validación tiene un mayor peso y solo se obtiene mediante un ensayo experimental. Como conclusión, podemos decir que el tamaño de elemento de malla adecuado para mi simulación se determinará luego de hacer un análisis de sensibilidad, pudiéndolo comparar con un ensayo experimental, validación, o con una ecuación analítica, verificación. De esa manera puedo elegir el menor margen de error y por ende elegir el tamaño del elemento de malla que se acomoda mejor para mi proyecto. Además, recordando que debemos tener en cuenta el menor tiempo de cálculo posible. Espero que este video te haya sido de ayuda y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Saludos a todos.